¿cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. Es un lugar que ya habíamos venido cuando más y estaba... Apenas iba a cumplir un año, venimos en septiembre, pero todavía no cumplía el año. Estábamos a días de que cumpliera su primer año. ¿Cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. se vean nada más dónde estamos. O sea, en la vida pensamos tampoco venir aquí. Si es de que... ¡Venganza! Sí, exactamente. Y ahora Entonces... ya estamos a meses, de que cumpla 7 años. Entonces estamos en la Ciudad de México y efectivamente estando en la Ciudad de México, infinidad de cosas que ustedes pueden hacer y una de las más chidas es sin duda alguna venir a Teotihuacán. Y pues ya saben, en este video les vamos a mostrar qué es lo que pueden conocer aquí, qué es lo que pueden recorrer. Les vamos a dar tips de lo que tienen que traer y todo lo que necesitan saber para venir a este lugar. Entonces ya saben, tips infalibles, tips muy chidos para que no se les vayan a chamaquear en el intento. Así es de que no se diga más y ¡vénganse! Chavos, y pues para llegar aquí nosotros ya saben, tomamos un vuelo desde la ciudad de León, Guanajuato, la bonita ciudad de León, Guanajuato, ahí la de las pieles, la de los zapatos. Muchos nos dicen, Sí. ¿por qué toman vuelos si están a 5 horas? Pero en vuelos es media hora, 35 minutos más o menos, y en autobús son 5 horas, entonces pues nos gusta más venirnos en vuelo. Sí, casi sale lo mismo, entonces ahí chequenlo ahí, pues ya ustedes lo valoran. Pero llegamos aquí a la Ciudad de México y pues fueron por nosotros ahí al aeropuerto y todo ese show, nos llevaron al hotel y así, bien comodito, la verdad eso está muy chido. Ya saben que también tenemos nuestros traslados aquí en la Ciudad de México, si vienen a un concierto, si vienen a, no sé, a lo que quieran, a un pasaporte, a un trámite o lo que ustedes necesiten, van por ustedes al aeropuerto, a la central, a donde ustedes lleguen y los llevan ahí al lugar, los recogen y los vuelven a regresar. Entonces pues ya llegamos al hotel. Nosotros en esta ocasión nos estamos quedando en uno que se llama Riazor. Ese lo frecuentamos mucho cada que venimos aquí a Ciudad de México. La verdad está bien ubicado, está comodito. Y también se ocupan ahí hotel, pues ya saben que también nos mandan un mensajillo a nuestra agencia de viaje, Chavolog Viajes, para que les coticemos el tour completo, hotel, tour, traslado y todo. ¡Vámonos! Chavos, y pues en este caso estos tours son totalmente personalizados. Ustedes pueden adaptarlos al horario que ustedes necesiten, a los tiempos que ustedes quieran que se acomoden. En este caso pasaron por nosotros a las 8 de la mañana. Lo recomendable es a este tour venir tempranito, así que ya que estén desayunaditos en la mañana. Nosotros desayunamos muy temprano, ya después pasaron por nosotros a las 8 de la mañana para venir a este lugar. En este caso nosotros venimos en un tour personalizado, pero si ustedes quieren venir por su cuenta también pueden hacerlo. Solamente tienen dos opciones. Una de las opciones es irse a la Central del Norte, tomar un autobús que dice ahí mismo en el autobús Teotihuacán, les va a costar 55 pesos, solamente que ya tiene sus horarios definidos, sale el primero a las 8 de la mañana y así cada 2 horas. Pueden venirse en ese autobús y de regreso igual, nada más que en el regreso tienen que llegar a la puerta 2 y ahí esperarlo a que pase. Igual de regreso les cuesta 55 pesos. Esa es como una de las opciones que tienen para venir. La otra opción es venirse en Uber, pero el regreso sí es un poquito más complicado porque necesitarían ver si llega un Uber para que ese mismo lo tomen de regreso, porque si no hay Uber cerca, pues le van a batallar un poco. Entonces, pues esas son las dos opciones que tienen. Y pues la otra opción que tienen es como nosotros, venir en un tour personalizado donde los recogen en el lobby de su hotel o en el Airbnb donde se estén quedando y de regreso los dejan nuevamente en ese mismo lugar. Eso está muy chido porque estos tours son personalizados, no son así como grupales de que van por algunos a un lugar y luego a otros y luego a otros, no. Van por ustedes. Exactamente, van por ustedes nada más y andan con ustedes todo el tiempo. Entonces está muy chido. Si a ustedes les da miedo andar en la Ciudad de México como a nosotros, que hay por ahí nos da miedo porque está muy grande y hay mucha gente y mucho tráfico y nos perdemos y todo ese show. Es que al ser una ciudad tan grande es como un poquito más complicado moverse, entonces sí, ese era nuestro miedo la primera vez que veníamos para acá, de agarramos el metro o agarramos un taxi o qué hacemos y así. La verdad que esto de los tours te hace la vida más fácil al momento de querer conocer cualquier lugar aquí. Chavos, ustedes llegan a este lugar, la entrada les va a costar 100 pesos y si vienen en coche les va a costar 60 pesos. Entonces ahí están las opciones, ahí les dejamos todo, pero pues ya saben, nosotros les recomendamos pues mayor comodidad, mejor en un tourcito, ¿no? Entonces estamos listos para visitar una de las ciudades clásicas más importantes del mundo. Y está en nuestro amado México. Si ustedes se vienen por camión, no es que los desalentemos, pero sí en muchas ocasiones asaltan en esos camiones. O al menos son las experiencias que nos han tocado a nosotros. Entonces para que tomen en cuenta ahí, nosotros la verdad les recomendamos mejor venir así como nosotros como en tour para que estén más seguros. Chavos, y pues ya estamos aquí con los guías oficiales, ya saben, la Naye, ahí está, que la agarré en Fraganti. El Alonso también por allá, son los guías oficiales. ¿Qué dijiste ahorita? ¿Qué? Teotihuacán, muchos preguntan por qué si es tan asombroso este lugar, no es de las maravillas. Vamos a exigirlo, vamos, ¿a dónde se manda el correo? Pues se lleva un protocolo, desconozco cuáles son los aspectos importantes, pero Teotihuacán es patrimonio de la humanidad desde 1987. Entonces hay que exigir que sea una maravilla del mundo, como Chichén Itzá. Entonces, ¿cómo empieza el tour, señorita Naye? Bienvenidos a Teotihuacán. Así empieza, exactamente. El primer punto que tenemos que visitar, ¿cuál es?
señorita Naye? Es un circuito arqueológico. Se visita el centro de la ciudad porque es una ciudad muy grande, más de 150,000 habitantes. Tiene 5 puertas donde ustedes pueden iniciar. Nosotros generalmente iniciamos por la puerta 3 porque aquí están uno de los atractivos que para nosotros es muy importante que ustedes conozcan. Es el patio de los jaguares y el patio de los caracoles. Aquí podemos darnos cuenta de las fases constructivas y visitar una de las más importantes para que todo lo que más visiten ustedes ya puedan imaginarse que había por arriba de las plataformas. Chavos, un dato importante que ahorita nos estaba diciendo la Naye es de que el 60% está reconstruido. ¿Cómo lo pueden reconocer? Porque aquí tiene piedritas, vean. Esto está reconstruido y lo que no tiene piedritas es lo que no está reconstruido, lo original. Para que lleven ese dato cultural a su casa. Chavos, dicen que nadie sabe quién fundó Teotihuacán. Los mexicas se encuentran en este lugar en una de las rutas comerciales, pero hasta ahorita no se sabe quién llegó aquí, el grupo, ni por qué se fue. Hay una hipótesis que todavía como tal no es aprobada, pero 2000 años antes de Cristo hubo una erupción del Xitle en la Ciudad de México. Esa hizo erupción 2 veces y se cree que estos mismos habitantes, al temer una siguiente erupción, planearon una ciudad y fue Teotihuacán. Chavos, ahorita ya nos están diciendo así de, ¿eso ustedes creen que es original o es reconstruido? Yo le dije, no, pues es reconstruido, ¿no? Pero me dijeron, no, eso es original, es un desagüe. Imagínense nada más nivel intelectual que tenían nuestros antepasados. Había una ciudad, pero nadie le toma en cuenta, sino hasta 1904 Porfirio Díaz empieza con esta propuesta de que puede darse a conocer México al mundo. Pero está bien chido que la Naye lo que le preguntan lo responde, ¿verdad? No sé si se lo invente o no, pero pero lo responde todo. Chavos, está bien chido venir aquí a estos lugares. Bueno, de hecho, esto no lo conocíamos. Siempre es como lo tradicional, así de, vamos a las pirámides, a la del Sol y la Luna. Pero la neta está bien chido venir aquí. O sea, obviamente ustedes pueden venir y todo. Todos los lugares que son de este tipo, puedes tú recorrerlos sin ningún guía ni nada, pero la verdad la experiencia no es la misma que cuando alguien te platica como todo la historia de ese lugar. Sí, exactamente, porque si no uno llega y dice, no, sí. Pero ya cuando uno viene con guía, la neta está mucho más chido. Es como cuando vamos a Guanajuato, al Museo de las Momias, que la gente que entra sin guía, pues las recorre, las ves y listo, pero ya cuando empiezas a ver la historia de cada una y así, la experiencia cambia. Sí, exactamente. Delimitan el área, sacan la piedra y si no encuentran algo interesante, vuelven a cerrar. Sí, porque luego decía la Naye que otros guías decían que esto era sangre y así todo, una escena de un crimen o algo. Tú eres de esos, ¿verdad? Chavos, nosotros estamos empezando ahorita en puerta 3 porque estos son los espacios como más pequeños de la zona y más tarde se llenan más porque normalmente los tours los empiezan en la puerta 2, terminan en la puerta 3, entonces nosotros lo estamos haciendo al revés para evitar esa congestión. Sí, exactamente, entonces fíjense, hasta eso hay que considerar en cuenta. Empezamos como al revés para no entrar con tanta gente, porque a pesar de que hoy es miércoles y hay mucha gente, entonces imagínense el fin de semana, pues también viene todavía mucha más. Chavos, algo también importante, aquí al inicio del recorrido hay muchas tienditas, ya saben, para que se lleven ahí su recuerdito, pero yo creo que eso se lo recomendamos como al final, porque luego uno se entretiene y así todo. Pero lo que sí les recomendamos es llevarse una agüita, baby, una agüita, ahí está, y traerse sombrerito y bloqueador. Tuvimos hoy la fortuna de que está nublado, pero aún así estos buenas ya saben que siempre hay que protegerse del sol, pero generalmente van a encontrar muchísimo sol aquí, su espacio abierto, no hay como mucha sombra, entonces cárguenos sombrilla, gorro, bloqueador, zapato cómodo, todo eso. Chavos, aquí lo chido es de que el tour les incluyen una sombrilla para que se las presten por si ustedes no traen o algo así, pero tráiganse su sombrerito. Pero si no traen o algo, ahorita nosotros no traemos porque dijimos, no hay sol y está chido el clima. Pero si no traen, pues soliciten la sombrilla con su conductor, ¿verdad? O con el guía, con la Naye. Chavos, y pues llegamos a una de las partes más importantes. Yo creo que todo el mundo es lo que quiere ver, la plazoleta. ¿Esta es la plazoleta de qué, Naye? Tenemos el Templo de la Luna, solamente recibe así su nombre por dualidad con la del Sol, pero es dedicada a Chalchitlíhuatl, la diosa de las aguas terrenales. Y este era uno de los espacios más importantes que se tiene dentro del centro de la ciudad de Teotihuacán. Chavos, y pues una vista muy general. Vean nada más qué bonito, qué increíble, de verdad. Hasta siento lo mismo que cuando va uno a Chichén Itzá. Y déjenme decirles que yo les voy a ser bien sincero. Yo decía así de, no, es que cómo ir a Teotihuacán, está bien aburrido, hay mucho sol y así, pero nos ha callado la boca otra vez. Una vez más nos ha callado la boca, y déjenme decirles que venir a este lugar hasta, o sea, a mí se me pone la piel chinita de sentir tanta energía chida, tanta energía de todo lo que ha pasado aquí. De verdad es algo muy, muy chido. ¿Tú qué opinas, baby? Sí, la verdad que siempre venir a estos lugares se siente esa vibra, esa energía muy padre. A mí en lo personal sí, a mí siempre me gusta ir a todas las zonas arqueológicas, conocer obviamente la historia como del lugar y recorrerla. Es una vibra diferente siempre estos lugares. Sí, la neta, esto nos hace sentirnos orgullosos de nuestro México. A ver, explica, Naye, explica, porque la verdad yo solamente me siento orgulloso de estar aquí, pero tú eres la chida, tú eres la que sabes. Este es el Templo de la Luna y la del Templo del Sol. Acuérdense
Acuérdense que aunque tenga el nombre de la luna y del sol, no son dedicados ni a Coyolxauhqui, la diosa de la luna, es dedicado a Xalchitlicuatl, diosa de las aguas terrenales, y a Tlaloc, dios de las aguas celestiales. Aquí se puede presenciar la dualidad. Este templo se han encontrado 7 fases constructivas, en la del sol solamente una. Xalchitlicuatl era la protectora de la zona. Si ustedes vienen por carretera, ustedes van a ver el templo desde que ustedes vienen en carretera. Se puede ver desde la parte sur y desde la parte central. ¿Por qué no dejaban subir ahí, Nayo? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, antes de la pandemia ya estaba como esta parte de suspender por conservación, porque realmente es de mucho cuidado andar caminando en la piedra. Sí, de hecho está como muy picuda, ¿no? Así como se desgasta. Por eso siempre nosotros les decimos que vengan con zapato cómodo, en especial deportivo. ¿Por qué? Porque de verdad parecen inofensivas, pero han sucedido accidentes. Por eso se cerraron tanto la del sol como la de la luna. ¿Accidentes como qué? Caídas. ¿Neta? Sí. De hecho estaba por abrirse la del sol. Hace como un mes se abrió la de la luna. Y es lo que muchos nosotros decíamos, que se quedara cerrada por conservación, pero también por cuidado al turista. Sí es difícil, aunque vas caminando muchos se tropiezan, se pueden caer en escalinatas como la que tenemos presente. Nosotros siempre les hacemos hincapié de que tengan mucho un zapato seguro. Que claramente la baby no siguió las instrucciones, no siguió las recomendaciones, vean. Ya saben que nosotros siempre experimentando para que no les vaya a pasar a ustedes, ¿verdad? Para que no se les vayan a chamaquear ahí en el intento. No vuelvas a traer el zapato de ese. Y luego tú que te caes en todos lados, no, pues aguanta. Chavos, algo que les tenemos que decir y tenemos que ser como muy sinceros es la parte de quiénes pueden venir a este tour o cómo se arma. Por ejemplo, hay muchas escaleras. De hecho, estas no se aprecia mucho en cámara, pero están como muy empinadas, exactamente. Entonces, las personas que a lo mejor vengan en silla de ruedas o algo por el estilo, sí se les va a complicar porque no hay tantos accesos. No es como que muy fácil, sino sí van a tener que cargar, en este caso, en silla de ruedas, o personas que tengan bastón o algo, ¿no? Sí, va a ser muy complicado para esas personas trasladarse porque sí hay rampas en algunos lugares, pero no en todos. Entonces, pues a lo mejor pueden apreciar algunas zonas, pero no todas. Sí, exactamente. Entonces, para que lo tomen en cuenta y ya saben, no se les van a chamaquear ahí en el intento. Chavos, y pues aquí estamos con una personalidad. ¿Qué es esto? A ver. Aquí vamos a ver quién es más enojón. Estamos con una personalidad. ¿Sí? Más fuerte que Mitch. ¿Eso indica? Sí. A ver, si se pone más rojo es de que tiene el carácter más... Ahí está, era negro. Aquí estamos con Don Gil. Don Gil es una personalidad aquí en Teotihuacán. ¿Por qué es una personalidad, Naye? Porque él es el único que nos hace una representación aquí. ¿Cómo es que utilizaban nuestros antepasados colores vegetales? Algún mineral como es el lapislázuli para ellos dibujar. Pero todos lo buscan, ¿eh? Todos buscan a Don Gil, ahí está. Entonces agarra la bolita, ahí está, y la truenan ahí en su mano, ahí está. Esta es la grana cochinilla. Es el huevecillo del animalito y es un pigmento natural. Vamos a empezar. El rojo carmín para los labiales, yogures, jamones, embutidos, vinos tintos, cerámica, telas. Es un colorante natural. Lo vamos a degradar con un poco de limón. Agarré un poco de esta planta que es el tabaquillo, familia del tabaco. Lo hago con esta planta porque esta planta no se oxida. Con cualquier otra planta que se le pusiera en el papel, al contacto del aire se hace café. La flor de cempasúchil, la flor de los 400 pétalos o muchos pétalos. Con esto la volvemos amarillo a los animales. Y ahí está, vean. ¿Ya está terminado, Don Gil? Todavía falta uno. Todavía falta uno. Con esto vamos a impermeabilizarlo primero para que dure más de 50 años. La madre. Es como si fuera una laca de esas de las artificiales, ¿verdad? Ahora sí vamos con lo mejor. El mineral, el lapislázuli ya molido. Recuerda que este mineral no es de México, es de Chile o Afganistán. ¿Y ya está terminado? Ya está terminado. Ahí está terminado, vean nada más. ¿Esto nos va a durar 50 años, Don Gil, o qué? ¿Primero se va a acabar el papel y luego la pintura o cómo? Después la pintura, sí, exacto. Bueno, ahí está. Entonces vean nada más, ¿eh? ¿Qué obra de arte tenemos aquí? Increíble. Entonces aquí, este es un punto que ustedes deben de tomar sí o sí, que vengan con Don Gil aquí, que les haga un dibujito que va a ir para nuestra sala, para la agencia, y le vamos a poner hasta la fecha, el lugar. La neta, esto está bien chido, apoyar a gente así. Y pues va a durar más chido porque me lo va a firmar ahorita Don Gil, la neta. Y pues ahí está. A ver, Don Gil, échele ahí la poderosa, la de los cheques. Esa mera. Vean nada más, vean nada más. Hombre, esto está algo original, listo. Esto vale más que cualquier pintura de Frida Kahlo. Listo, vámonos. Chavos, algo importante es de que no dejen que nadie les haga la pintura más que Don Gil. Don Gil, esa es la que vale. La que vale es la de Don Gil. Porque luego ahí llegan personas y dicen, no, es que yo lo hago. Pero no, díganle a Don Gil, no, Don Gil, yo quiero que usted lo haga. Esto es porque ahorita que nosotros estábamos ahí llegó un guía con un grupo de turistas y el guía le pidió a Don Gil las hojas, pero ni siquiera llegó así como de, ay, Don Gil, me presta o así. No sé si ya se conozcan o no sé, pero le estiró la mano y Don Gil pensaba que le iba a saludar y le estiró la mano para saludarlo, pero no le dijo, no, las hojas. Y al agarrar las hojas y él empieza a explicar todo, empieza a hacer lo de los colores, empieza a explicar de dónde sale cada color y todo. Y pues la verdad eso no está padre porque pues es el trabajo del señor. Como guías yo siento que debió de haber llegado así como nosotros y que
que dejar que lo explicara. Sí, exactamente. Entonces, pues, no más Don Gil y ya. Chavos, este fenómeno también no solamente tienen que ir a Cancún o hasta Chichén Itzá para poder escucharlo. No, eso es lo interesante. Estamos hablando de zonas arqueológicas de diferente temporalidad y lo interesante es que en muchas de ellas podemos apreciar este fenómeno acústico. Hay varias versiones, obviamente, lo que es la arquitectura mesoamericana es lo que ellos propiciaron para que se escuchara este fenómeno. Pero ¿por qué o para qué? Las aves eran muy importantes en la parte prehispánica. En diferentes culturas se creía que muchos de los que ya habían trascendido podían regresar en una ave preciosa. Por eso eran tan importantes las aves. Ahorita vamos a ser testigos de ese fenómeno, pero imagínense, esta era una plazoleta en donde la gente danzaba. Y ahorita vamos a hacer la actividad para que se escuche el fenómeno acústico. Quiero que allá en casa también ustedes imaginen cómo era ese impacto energético en este lugar. Órale. Con la nave se escucha más fuerte, más clarito. Pero no siempre es igual. Hay muchas personas que no creen en esto, pero finalmente todo es energía y es algo físico, no es de la imaginación. Todos tenemos una energía y de acuerdo a lo que sentimos, siempre vamos a transmitir eso a donde sea y con quien sea. Chavos, y pues llegamos aquí con otro famoso aquí, a Don Pascual. Don Pascual aquí es el chido también de la película, ¿verdad? ¿Quién es Don Pascual? Don Pascual es un artesano de aquí de Teotihuacán, auténtico, lleva muchísimos años. Un teotihuacano, un teotihuacano. Qué orgullo. Soy el último. Si quieren comprar a lo mejor algún souvenir, vengan con Don Pascual. Si quieren llevar igual un imán, un recuerdito o algo, es el indicado, vean. Ya Mati ya desde que los escuchó dice, yo quiero el que hace los sonidos. A la obsidiana le puede hacer esto fuerte y usted dice, no, pues está desgastando la piedra. No, la que se acaba es esta. Oh, wow. Y estas piedras son las más famosas porque son las que usan en los spa. Ahí está, ¿qué tal? ¿Para qué vas al spa, baby? ¿Para qué vas al spa, Pero es que Pascual es un especialista también. Sí, hay que saber dónde, ¿verdad? Ahí está, mírala. Y ya. ¿Descontracturada o qué? Sí, porque si termino cobro 500. Chavos, y pues llegamos a una de las partes más importantes. Se van a subir la pirámide. 48 escalones, que si ustedes lo pueden ver aquí, a lo mejor en la cámara no se ve como que mucho, pero está súper empinada por acá. Chavos, este punto es hasta el que pueden subir. Ahorita, por el momento, todavía no se puede subir al segundo peldaño. Solamente se puede subir aquí y vean nada más. Subió el perrito también. ¿Cómo le hizo? Se ve increíble, de verdad. Sí, suban esos 48 escalones, que ver desde aquí arriba se ve muy muy chido. Vean nada más, qué panorámica tan chida, ¿no? De verdad está muy muy chido llegar hasta aquí, hasta arriba. De hecho, sí, para bajar, sí uno se tiene que ahí como que agarrar de esta cosita, porque si no, sí está muy muy empinado. Y pues ahora la siguiente parte del tour es caminar la plazoleta. ¿Cómo se llama esto, Naye? Es la calzada Omicoac, que es el circuito de las pirámides, es lo que yo le llamo el circuito todo alrededor, y son el número de puertas. Nosotros entramos por la 3, ahorita nosotros solamente vamos a recorrer la parte norte y vamos a salir por la puerta de Pirámides del Sol. Hay muchos que sí son muy apasionados de toda esta parte arqueológica, cuenten uno de ellos y hay veces que es más de una visita, pero pueden tener un full day aquí en Teotihuacán. ¿Cuánto dura visitar todo eso que dijiste? ¿Cuánto más o menos? Yo creo que unas 8 horas. 8 horas estando aquí. Manches, en el sol. Sí, pero te pueden traer su gorrita bien equipados. Es bien interesante, es muy interesante. Bueno, eso es solo para Guerrero Shaolin, ¿verdad? Sí, o que les guste mucho. Chavos, y pues ya llegamos aquí al Templo del Sol. Desafortunadamente no se puede subir, que la vez pasada yo me acuerdo que yo sí subía a esta pirámide, pero pues ahora no se puede. ¿Por qué? Por la misma razón, ¿verdad? Es un poquito de cuidado, sobre todo la última parte, y por preservación. Bueno, y aquí afuera de la pirámide del Sol está otra personalidad aquí, Don Toñito. José Antonio, un placer conocerlo, señor. Esto es una réplica de los instrumentos ceremoniales teotihuacanos. Simboliza agua, tierra, fuego, aire, que son los 4 elementos. El caracol sagrado. Nuestros prejuicios y el desconocimiento nos hace tener el concepto que la serpiente es el símbolo de la maldad. Serpiente emplumada. Cada uno de los instrumentos tiene 5 perforaciones, se le llaman instrumentos pentáfonos. No me resta el agradecerles que me hayan permitido darles una breve explicación de lo importante que fue en su momento para la cultura que me
Señor. Recordemos que esta ciudad que están conociendo en estos momentos está construida de adobe, barro, piedra y madera. Tiene un valor cultural que debe de prevalecer, no se puede perder. Muchísimas gracias, que sean bienvenidos, que sigan disfrutando. Y vengan aquí. Cada personalidad que nos has presentado el día de hoy, no, es increíble. Como guías tenemos esa responsabilidad de preservar y enseñar realmente nuestro patrimonio. Y el señor Toñito, de verdad, véanle sus manos, él trabaja. Un poco deterioradas, Y pues entonces le vamos a comprar a Don Toño esta figurita que es un guerrero jaguar. Es para tocar, tiene 5 orificios. Ya lo vamos a dejar también, exactamente, es como una flautita. Entonces este cuesta 350 pesos, pero pues tiene más baratos. Tiene la tortuguita, tiene el otro, el caracol, 180 pesos. Y este, 180 pesos, 350. Y la serpiente, 380 la serpiente. Entonces pues si quieren llevarse algo original, vengan aquí con Don Toño, está aquí, enfrentito de la... Exactamente, ahí está. Luego también eso es lo que nos gusta, ¿verdad? Gente como que con esa energía y que deja a Mati así tocando como por 3 horas. Hace rato traía el jaguar. ¿Las mañanitas, Mati? Esa no puede. Sí, ahorita las estabas tocando. No. Sí, está muy chido. Entonces vengan aquí, de verdad, Antonio, una personalidad. Chavos, y pues ya terminamos aquí la visita. La verdad, sí es un poquito cansado, pero no fue tanto porque la verdad el sol se ocultó. Y la verdad estuvo muy chido de que estuviera nublado. Entonces gracias a Dios, gracias al cielo de que estaba nublado, pero por lo general aquí hace mucho calor, entonces vénganse protegidos, por favor. Chavos, y pues después de terminar de aquel mágico lugar de recorrer toda esa zona, pues ya regresamos a la camioneta. Ahí nos reciben con una botellita de agua, por eso de que lleguemos como un poquito cansados, un poquito acalorados, a pesar de que hoy nos tocó un día nublado. La verdad, de todas maneras estaba el calorcito rico, entonces si nos reciban con una botellita de agua se agradece bastante. Después de visitar ese lugar, nos trasladamos a este otro lugar que se llama Villa Tlaloc. Es un lugar que es un taller de cacao. Aquí les muestran como todo el proceso para elaborar el chocolate, desde el cacao hasta que se convierte en chocolate. Aquí también venden algunas bebiditas hechas a base de cacao. Pueden probar aquí el pozol, pueden probar algunas otras bebidas como el mezcal. Entonces pues es un lugar como para que vengan, prueben un poquito, conozcan un poquito del cacao y pues a lo mejor se refresquen y descansen un poco. Sí, y eso es antes de la comida, para hacer hambre. Espacio, más exactamente. Hambre. Y después de unos 5 minutitos más o menos, ya llegamos a este lugar que es parecido al restaurante este de la gruta. ¿Qué restaurante? Fondo de bikini, ¿ya se llama? Sí, el que está abajo del agua. Ah, ok. Es porque está en una cueva, exactamente. Chavos, cuando vengan aquí a Teotihuacán tienen varias opciones obviamente para comer, si es que quieren comer cerca de la zona. Está obviamente el restaurante más famoso que es el de la gruta, que está ahí cerquita de Teotihuacán, nada más que para ese sí hay que hacer reserva, así que si ustedes quieren ir a ese restaurante en el momento de que hagan su reserva, tienen que informar que les gustaría visitarlo para que se haga la reserva con anticipación, porque se llena muy rápido y no es tan fácil como que ustedes digan, ay, hoy llegamos, vamos a ver si hay lugar. No es tan fácil, entonces es necesario avisarlo con anticipación. Y pues hay varios restaurantes a los alrededores, pero este es otra opción que no es la gruta, pero es otra opción también muy bonita. Chavos, y pues hemos terminado de comer en este lugar y déjenme decirles que si comparamos, por ejemplo, el otro lugar, el de la gruta, el que está más caro que este, porque este tampoco está así como que muy barato, ¿verdad? Pero está menos caro. Si ustedes tienen las ganas de conocer ese lugar y pues no encuentran reserva, no encuentran lugar para comer ahí, pueden venirse a este lugar, es un poquito más económico, también está bonito, así como está así como en una cuevita y todo. A mi gusto estuvo un poquito más rico. Sí, yo creo que este lugar está mucho mejor, está más barato, está como más solito, más acogedor, más todo ese show, exactamente. Yo por ahí me pedí un mole poblano, sí sabía como al mole de Puebla, así exactamente, venía con arrocito y pollo. Y yo me pedí un plato tlatoani, taoni, algo así, que traía racherita, mole, arrocito, un tamalito y nopalitos. El platillo típico de aquí es el chile relleno, entonces ese pidió el Alonso y pues la Michelle también, y dijeron que estaba muy bien. Entonces está mejor, mucho mejor aquí el sabor que en aquel lugar. Bueno, no es típico, es el top de aquí. O sea, es uno de los más buenos de los que han probado, es uno de los más buenos, sí. Y es una de las recomendaciones. Exacto, una de las recomendaciones del chef. Chavos, y pues nuestro siguiente punto, bueno, sigue nubladón, el clima está perfecto. Nuestro siguiente punto es este lugar, vean nada más, la Basílica de Guadalupe. Claro que sí, como no, con todo gusto. Chavos, un dato interesante que nos acaba de decir ahorita Naye, ahorita vamos a pasar por ahí por la banda, que es donde exactamente está la Virgen de Guadalupe, pero nos decía un dato interesante. ¿Cómo es un dato interesante? Hay algunos visitantes que piensan que el cuadro es muy grande. No es muy grande porque el cuadro original en realidad es el ayate de Juan Diego. Juan Diego no medía más de 1,50
55, entonces por eso el cuadro o el ayate original es pequeño, porque siempre luego nos comentan, yo pensé que era más grande y eso no, o luego esperan ver otra imagen mucho más grande. Aquí tienen que preparar sus cámaras y todo lo que ustedes vengan a pedir, que es el lugar más importante aquí de la basílica. Antes de pasar aquí en la banda, hay como un buzoncito aquí donde ya la gente deja sus cosas ya cuando se le cumple el deseo. Usted aquí sus milagros. Dice la Naye que hay gente que hasta ha donado cabello, cosas así, ¿no? O sea, una ofrenda grande de dinero, aquí las dejan, o fotografías, porque ya nos dejan poner fotografías. En la imagen principal antes la gente ponía sus fotografías o pedía, pero ya no dejan. Entonces aquí es donde tienen que depositar sus peticiones o sus agradecimientos. Y pues entonces vamos a pasar a el punto más importante, que es nada más aquí. Aquí está, es como una de esas de las del aeropuerto. Y pues aquí está. Aquí se las vamos a dejar lentamente. Tarda aproximadamente como unos 30 segundos más o menos en pasar este lugar. No, de verdad se siente muy chido estar en este lugar. Mucha paz, mucha tranquilidad. Ya hemos venido muchas veces y cada vez que uno viene, la verdad es algo impresionante. Aproximadamente, como uno ya está medio cansadón de allá de Teotihuacán, uno dura aquí más o menos como una hora, porque ya la verdad ya uno ya dice así, ya estoy bien cansado y así. O hay gente también, por ejemplo, como los tours son personalizados, pues de que se quieren quedar a misa o algo por el estilo. O igual pueden empezar primero en este punto del tour y después irse a Teotihuacán. Pero ven, hay una quinceañera. ¿A poco se hacen bodas también aquí en Naye o qué? Sí, bodas, misas en cualquiera de los templos. Es un conjunto religioso. Hay varios templos en donde se pueden hacer ceremonias, pero sí se tienen que apartar con mucho tiempo de anticipación. Más o menos ¿cuánto cuesta? Depende, aquí es mucho más costosa que en algún otro templo. A veces nos tocó que vinieran a hacer una misa y costó como 3,500. 3,500 pesos mexicanos. Entonces, por si quieren hacer algún tipo de ceremonia, pues ya más o menos eso es lo que les va a costar. Chavos, este es uno de los lugares que yo creo que ustedes más nos piden visitar cuando vienen aquí a Ciudad de México. Y pues estamos en la basílica más visitada, la segunda basílica más visitada de todo el mundo, que sin lugar a dudas es un lugar que tienen que visitar. Sí, es efectivamente después de la de San Pedro, ahí en Roma. La segunda la tenemos aquí en México y es algo muy chido. Esta basílica fue construida en 1974 por el arquitecto Francisco Ramírez Vázquez, que fue la misma persona que participó en la construcción del Estadio Azteca, del Auditorio Nacional y del Museo Nacional de Antropología. Así que la verdad es un honor estar aquí. Chavos, incluso aunque ustedes no sean a lo mejor religiosos o creyentes de esta religión, el venir a este lugar, el apreciar su arquitectura, disfrutar un poco de los alrededores, la verdad es súper recomendable. ¿Y qué se hace aquí en el Tour Naye cuando uno viene? Porque por lo general yo solamente pensé que existía este lugar, pero no, ¿verdad? No, en realidad es un conjunto religioso, hay varios templos, está la iglesia del Pocito, donde está la primera ermita, que es la parroquia de los indios, también está el templo antiguo, entonces ustedes pueden más, que es un lugar prehispánico, porque en realidad aquí también se veneraba una diosa prehispánica, fue una de las principales calzadas que se realiza cuando se funda México Tenochtitlán, así que si ustedes están aquí en la ciudad, es un lugar imperdible. ¿La fecha recomendada para venir es el 11 de diciembre o qué opinas? La verdad es que hay algunas personas, y es respetable, que quieren venir el 11, pero si ustedes quieren venir en esa fecha, se cierra 1 kilómetro a la redonda, es mucho caminar, porque es la fecha máxima. Aquí a las 12 se para todo en donde ustedes vayan caminando para tocar las mañanitas. Es muy bonita la experiencia, pero sí es muy cansada. O sea, colapsa este lugar. Colapsa todo. De hecho, todo diciembre, desde principios de diciembre hasta principios de enero, hay muchas peregrinaciones, hay mucha gente en la basílica, pero sobre todo el 11 de diciembre. Bueno, entonces para que igual por ahí tomen en consideración, a lo mejor no venir ese día, pero pues venir a lo mejor algún otro día, ¿no? Sí. Chavos, y pues desde la última vez que venimos, yo creo que ya ha avanzado un poquito más, está un poquito más inclinado este templo, que es el primero, es estilo barroco, y yo creo que a lo mejor si ustedes vienen, ¿se va a hundir algún día allí o cómo? La Ciudad de México se hunde de 1 a 2 centímetros por año. Se supone que ya le pusieron soportes para que ya no avance el hundimiento. En realidad nosotros estamos en un valle en la ciudad, entonces sí está avanzando, pero yo creo que falta mucho tiempo para que si se hunde, pues nos hundamos con ella. Dijiste que estaba construida en medio del lago y en medio del cerro. La mitad de lo que es la basílica del primer templo está sobre uno de los lagos y la otra fue sobre el cerro de Tepeyac, por eso se parte. Obviamente está construida sobre el cerro, no tiene hundimiento, eso se ve hacia adelante. Chavos, algo importante que nos acaba de decir ahorita Naye es de que de la puerta para acá, ¿verdad? De la puerta para acá es lo seguro. Y si ustedes salen, no traigan sus cadenas de oro. La Ciudad de México, aunque ya es más segura, pues sigue siendo de mucho cuidado. Que a lo mejor ¿cómo se dice? ¿Arma blanca? Bueno,
no nos asalten así con arma, pero si les jalan, evítense sus Los carteristas y todo eso, ¿eh? Entonces también, por ejemplo, les están mostrando que a 10 pesos la imagen y todo, entonces tú los agarras y ya después te dicen es tanto, y si no, pues obviamente te da temor porque allá están más gente de su mismo equipo, entonces mejor a todo, no gracias, no gracias. Si quieren comprar algo, es mejor en tiendas oficiales, aunque cuesta un poquito más, pero es mejor. Chavos, y pues vean, ya encontramos aquí a una muchacha que se va a casar, ahí está, con todo, está muy feliz. Si alguien la conoce, mándale un mensaje y dígale que por qué no nos invitó a la pachanga, a la fiesta. Ahí está. Chavos, y pues ya nos trajeron directamente al hotel. Ya saben que estos tours les incluyen desde que uno sale en la mañana hasta que uno sale en la tarde, que estén en su Airbnb, en su hotel, donde ustedes estén, van por ustedes hasta el lugar. La verdad, el día de hoy nos la pasamos súper bien. Luego algunas veces nos preguntan si estos tours también son como para niños y así. Nosotros viajamos con un niño de 6 años y la verdad es que estuvo súper bien. El recorrido y todo, le gustó. Entonces todo súper bien. Sí, ya saben, entonces mándenos un mensajito si quieren este tour o cualquier tour aquí en la Ciudad de México, incluso traslados, como ya les habíamos dicho, a conciertos, desde el aeropuerto a su hotel, alguna casa. Si vienen a lo de la visa, por exactamente. ejemplo, cualquier trámite que necesiten hacer aquí en Ciudad de México y requieran algún traslado, con gusto podemos ayudarles. Entonces, muchas gracias por ver este video, los queremos un chingo y namaste, los queremos de viajar. Recuerden que aquí en la cajita de información les dejamos el teléfono para que se contacten si quieren este o cualquier otro tour. Así que si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye.